La nieve había estado cayendo desde el amanecer, copos gruesos y suaves que desempolvaron los tejados de paja de Little, vacilando como azúcar glas sobre un pastel. Para el mediodía, el pueblo parecía una postal. Casas blancas, calles tranquilas y humo enroscado saliendo de las chimeneas de ladrillo rojo. Y, sin embargo, debajo de este barniz festivo, la inquietud se agudizaba. La barbacoa anual de Navidad del barrio era una curiosa invención, importada, por así decirlo, por un señor entusiasta e infinitamente moderno, Richard Philby, quien había regresado de 3 años en Australia con una esposa bronceada, gusto por los camarones a la parrilla y una creencia de que las tradiciones inglesas necesitaban ser alegradas. La idea de asar carne en el jardín mientras se llevaba bufandas y guantes levantó más de una ceja cuando se propuso por primera vez, pero con poca vacilación, la novedad pasó. Para mayor sofisticación, se colocó una marquesina en el jardín de la vicaría. Llegaron los calentadores y una multitud se ensambló, atada, alegre, para la mayor parte, tolerante. La señorita Marple no llegó tarde, pero sí cuando ya las salchichas estaban humeando y el vino caliente había comenzado a aflojar las lenguas. Llevaba su habitual abrigo de lana gris con cuello de piel de conejo y un sombrero de punto azul pálido. Sus manos, enguantadas en fino cuero de cabrito, estaban envueltas alrededor de una taza de té de porcelana, no de vino, y sus ojos, azules como flores de maíz y doblemente agudos, tomaban la reunión con delicadeza practicada. Allí estaban los Larkin, por supuesto, Clive y Henrietta, peleando bajo su aliento cerca de la ensalada de patatas. Siempre estaban peleando, pero hoy había una tensión peculiar entre ellos, como dos gatos que fingen no sentir nada. El joven Timmy Larkin, torpe y con acné, seguía cambiando de un pie a otro a su lado, visiblemente ansioso por escapar. Al otro lado del césped, la señora Aldrich, recientemente viuda y muy perfumada, reía demasiado fuerte por algo que el señor Philby había dicho. Sus guantes forrados de piel rozaban su brazo de manera que sugería que el champán y la soledad eran una mezcla peligrosa. La esposa de Phil, bronceada y silenciosa, con un tono coral, estaba cerca, expresión ilegible detrás de unas gafas de sol de gran tamaño y una bufanda apretada. Y allí, cerca de la mesa de tartas de arándanos, estaba el doctor Lionel Greaves, médico de cabecera del pueblo, siempre enérgico, siempre preciso, siempre, como la señorita Marple había notado, un poco demasiado suave. Hablaba ahora con el vicario, el reverendo Julian Emmes, cuya afable torpeza parecía magnificada por la presencia de su hija, Levenia, una joven con la postura de una bailarina de ballet y la sonrisa de alguien que reprime una emoción. La señorita Marple bebió un sorbo de té y dejó que los hilos de conversación se desviaran hacia ella. «Tan terriblemente trágico», susurró una de las invitadas, la señora Peters, de Church Lane. «Ese pobre mujer la Navidad pasada. Nunca averiguaron qué pasó, ¿verdad?» «Yo pensé que era el marido», dijo otra voz masculina, impetuosa, intentando añadir misterio. «¿No dijeron que se escapó?» Silencio fue la respuesta. La señorita Marple estaba aquí. La mención de su nombre apenas se registró en su rostro, pero dentro de Jane Marple, sonrió. No por primera vez, se preguntó con qué facilidad la gente asumía que el silencio significaba ceguera. Era vieja, sí, pero no sorda, y ciertamente no tonta. Se acercó a la mesa de caballete, aceptó un trozo de tarta de queso y asintió cortésmente a una joven con ojos nerviosos y mejillas irritadas por el viento, quien le ofreció una servilleta. La niña, recordó, era Ruby Glen Wright, ama de llaves del solitario señor Edison, un hombre que nunca asistía a reuniones públicas. Según los rumores, no se le había visto desde el verano. «Hermoso día», dijo Ruby, aunque su voz tembló al decirlo. «Sí, querido», respondió la señorita Marple, aunque un poco demasiado encantador. «¿No crees?» «Casi teatral». Ruby parpadeó, claramente insegura de cómo responder. La señorita Marple siguió adelante. A medida que avanzaba la tarde, el calor de los calentadores hacía gotas de condensación dentro de la carpa. Las risas se alzaban en ráfagas, puntuadas por tintineos de vasos y el ocasional ruido de un tenedor caído. El aroma del cordero a la parrilla se mezclaba con agujas de pino y nieve derretida. Entonces se oyó un grito. No fue estridente ni dramático, pero sí repentino.
agudo como una ramita que se rompe. La multitud se giró instintivamente. Cerca del seto de hortensias, donde la nieve estaba más embarrada y las huellas se entrecruzaban como firmas frenéticas, Coral Philby se quedó con una mano sobre la boca. ¡Ahí! Jadeó, señalando. Un cuerpo yacía arrugado en la nieve. Se oyeron jadeos. Alguien dejó caer un plato. El perro del vicario ladró. La señorita Marple dio un paso adelante lentamente, su aliento empañando el aire ante ella. Su mirada ya escaneaba la escena, no con pánico ni miedo, sino con la tranquila certeza de alguien que hace mucho aprendió que donde hay humo, siempre hay fuego. Y aquí, entre las brasas de la barbacoa y pasteles a medio comer, algo oscuro había comenzado a arder sin llama. La multitud se reunió con urgencia vacilante, sus botas crujiendo en la nieve húmeda mientras formaban un anillo suelto alrededor de la figura sin vida tendida bajo el seto. Nadie habló al principio. Fue como si el mismo acto de nombrar lo que les esperaba lo hiciera más real, más irreversible. La señorita Marple estaba justo detrás del semicírculo de aldeanos. Su mirada no estaba en el cuerpo, sino en los rostros que lo rodeaban. Coral Philby se quedó rígida, con los labios pálidos y apretados, sus manos enguantadas temblando ligeramente mientras agarraba el borde de su abrigo. Su marido, Richard, tenía un brazo sobre sus hombros, pero su atención oscilaba constantemente entre el cuerpo y los invitados reunidos, como si calculase el daño social antes que el emocional. El vicario, siempre gentil anfitrión, dio un paso adelante con pasos inciertos. Quizás deberíamos retroceder, dar espacio, vaciló, buscando la frase correcta. El doctor Greaves, dijo la señorita Marple en voz baja. El médico ya se acercaba, poniéndose los guantes de cuero con la precisión mecánica de alguien que ya lo ha hecho antes. Quizás con demasiada frecuencia, pensó la señorita Marple. Se arrodilló, tocó suavemente la garganta y luego presionó sus dedos hacia la muñeca del hombre. ¿Quién es?, preguntó la señora Aldrich, su voz un poco demasiado fuerte. Una pausa. Entonces el doctor Greaves levantó la vista. Gramkins. Los jadeos se dispersaron como pájaros asustados. Algunos murmuraron: «Oh, Dios mío». Los ojos de la señorita Marple se dirigieron a la familia Lenz. Henrietta Larkin se tambaleó hacia atrás, aunque fue golpeada. Su mano voló hacia la boca. Su marido Clive se quedó mirando, con la mandíbula apretada, su expresión ilegible. Timmy estaba detrás de ellos, blanco como la nieve, sus ojos abiertos con algo que parecía conmoción o culpa. La señorita Marple tomó nota de los zapatos del niño, barro apelmazado a lo largo de los lados y un cordón desatado. «Es él». Henrietta no pudo terminar la frase. «¿Muerto?», confirmó el doctor Greaves sombríamente, enderezándose. «Cuello roto, posiblemente una caída, pero tendremos que esperar a las autoridades». La señorita Marple se acercó ahora, sin prisa, como si recuperara un paquete olvidado en lugar de investigar un cadáver. Sus ojos recorrieron el suelo, notando una rama rota debajo del seto y la extraña colocación del brazo izquierdo del hombre. Demasiado recto, demasiado posado. Los demás murmuraron entre ellos mientras el médico cubría el cuerpo con una manta de picnic. El señor Philby comenzó a dar instrucciones a los invitados para que regresaran a la marquesina, aunque pocos obedecieron. Se quedaron, atraídos por la escena, no por falta de respeto, sino por la peculiar obligación inglesa de estar cerca cuando ocurría algo escandaloso. Ruby Glenn no se había movido. Se quedó quieta, con los brazos fuertemente cruzados sobre su pecho y la boca presionada contra una línea delgada. La señorita Marple se acercó suavemente. «Pareces molesta, querida». Ruby sobresaltó, parpadeando. «Sí, por supuesto, es horrible. El señor Lenz, él ayudó a mi padre una vez hace años, es horrible». «Sí», asintió la señorita Marple suavemente. Extraño cómo llega la muerte en los momentos más alegres, casi como si esperara una audiencia más grande. Ruby miró hacia otro lado, clavando los dedos en sus mangas. Al otro lado del césped, el vicario intentaba organizar a las personas con leves muestras de autoridad. «Creo que se debería notificar a la policía inmediatamente», dijo. «Ya han llamado», dijo el doctor Greaves. «Vienen de Manchester. Las carreteras pueden estar malas con este tiempo». Eso significaba al menos una hora. El grupo, lentamente y de mala gana,
Se filtró de nuevo hacia la calidez de la carpa. Pero el ánimo había cambiado. Lo que había sido festivo ahora era sombrío, silencioso, tenso. Las conversaciones bajaron de volumen y la risa desapareció por completo. Los niños fueron llevados a casa en silencio. La señorita Marple aceptó otra taza de té de Lebvenia MS, cuyas manos temblaban ligeramente mientras vertía. «¿Está bien, Graham?», preguntó la señorita Marple. Lebvenia parpadeó. «No, no especialmente. Aquí todo el mundo se conoce». «No, pero no hablé con él a menudo. No era amigable. No amigable o no abierta». Dudó la señorita Marple. «Ambos, quizás. Siempre hay rumores». Lebvenia se sonrojó, de repente avergonzada. «No es mi intención difundir chismes». Por supuesto que no», dijo la señorita Marple suavemente, sonriendo. «El chisme solo es malicioso cuando es inexacto, pero los rumores a menudo contienen algo de verdad, especialmente en pueblos como el nuestro». Al otro lado de la tienda, Cleveland permanecía rígido cerca del vino mohoso, su expresión oscura. Su esposa estaba sentada, secándose los ojos con un pañuelo monogramado, aunque no se le escapó una sola lágrima. Timmy Larkin, sin embargo, había desaparecido. La señorita Marple se giró ligeramente, entrecerrando los ojos. Vio una figura en retirada cerca de la puerta de la vicaría, joven, encorvada, moviéndose rápidamente a través de la nieve. No hizo ningún movimiento para seguir, todavía no. En cambio, se volvió hacia Coral Philby, que estaba de pie con un periódico, una taza apretada con fuerza y una mirada extraña y desenfocada. «¿Lo viste primero?», dijo la señorita Marple con voz alegre. Coral asintió lentamente. «¿Te atrajo algo? ¿Tu atención?», preguntó Marple. Coral dudó. «No, solo tenía frío. Caminé hasta el seto para alejarme del calor. Y entonces lo vi». La señorita Marple inclinó la cabeza. «Interesante que eligieras ese momento preciso. Afortunado, de hecho». Coral la miró con los labios entreabiertos, como si fuera a hablar. Luego se detuvo y se dio la vuelta. El doctor Greaves se acercó a la señorita Marple con voz baja. «Supongo que harás tus propias observaciones, señorita Marple». «Oh, no, doctor», respondió ella con voz débil, sin diversión. «Me limitaré a observar lo que ya está ahí». Se rió sin humor y se movió apagado. La nieve empezó a caer de nuevo, copos brillantes que se enganchaban en bufandas y pestañas. El cuerpo permaneció donde había caído, cubierto ahora, pero no olvidado. La señorita Marple se sentó tranquilamente, con las manos envueltas alrededor de su té. Un cuello roto, una fiesta, un seto al que nadie se acercaba hasta que Coral Philby lo hizo precisamente en el momento justo y el joven Timmy desaparecido. Cerró los ojos brevemente. Sí, algo seguramente estaba mal. La nieve continuó su tranquilo descenso, suavizando bordes y borrando pistas, cómplice de la propia naturaleza en ocultar la verdad. Para cuando la policía llegó de Manchester, el silencio en Little Dittering se sintió casi reverente. Pero dentro de la vicaría, en la sala de estar, el ambiente era afilado hasta hacerlo quebradizo. El inspector Lennox era un hombre de mandíbula cuadrada, con la paciencia de quien está acostumbrado a la dramaturgia de pueblo. Hizo gestos corteses con la cabeza y tomó notas con la sombría eficiencia de un hombre que preferiría estar viendo fútbol, pero sabía reconocer un caso real cuando lo veía. Ahora estaba de pie junto al hogar, haciendo girar un pequeño cuaderno cerrado. «Muerte por caída, probablemente instantánea», dijo, dirigiéndose a los reunidos. Ninguna señal de lucha visible, pero como el doctor Greaves ha advertido, una fractura de cuello puede provenir de más de una fuente. Clive Larkin resopló. «Mi hermano no solo tropezó y cayó en un seto». «No», murmuró Henrietta, con los ojos aún hinchados. «No lo haría. Fue cuidadoso, siempre mirando por dónde caminaba». Timmy no había regresado. La señorita Marple, sentada cerca de la ventana, observó un destello de movimiento afuera mientras un oficial acordonaba el jardín. Un par de huellas, apenas visibles, se alejaba del seto y se dirigía hacia la puerta. La nieve había desdibujado su definición, pero no lo suficiente como para borrar la dirección. ¿Hubo alguna pelea?, preguntó Lennox. ¿Tensiones? El señor Lenz,
¿Tiene enemigos? Una pausa incómoda. Las miradas se dirigieron, algunas al suelo, otras entre ellos. Bueno, dijo el señor Philby, aclarándose la garganta. Graham no era precisamente popular. Eso no quiere decir que alguien lo odiara, pero tenía reputación. ¿Qué clase de reputación? Desagradable, murmuró la señora Aldrich. Tenía una forma de hacer que la gente se sintiera pequeña, siempre observando, siempre comentando. ¿No era él, alguna vez acusado de algo? Lavinia dijo de repente, luego coloreada. Lo siento, yo. No debería. No, por favor, insistió Lennox. Ella dudó. Una mujer hace años. Él trabajó en una escuela antes de regresar aquí. Se fue de repente. Mi tío mencionó en algún momento. Dio a entender que había habido quejas. Eso nunca se demostró, doctor Graves, intervino bruscamente. Charla ociosa, no cargos formales. Pero aún así, Henrietta dijo en voz baja. Había susurros. La señorita Marple juntó las manos sobre su regazo. Su expresión era ilegible. No dijo nada. ¿Dónde está el más joven? ¿Larkin? Preguntó Lennox. Timothy. Henrietta levantó la vista. Se fue. No lo sé. No sé dónde. Supuse que se había ido a casa. Haré que un agente lo revise, dijo el inspector, y uno de sus hombres asintió y salió por la puerta. La señorita Marple captó un destello de malestar en el rostro de Clive. Más que preocupación, un sutil entrecerramiento de ojos, protector, sí, pero con algo más, bajo. Culpa. ¿Vivía solo el señor Lenz? Lennox continuó. Se quedó con nosotros, dijo Henrietta, durante los últimos 6 meses después de su último trabajo terminó. Dijo que necesitaba tiempo, escribir. Estaba escribiendo un libro. Lennox levantó una ceja. Eso fue lo que dijo. Clive resopló, pero nunca mostró una página. La señorita Marple, todavía en silencio, se volvió hacia la chimenea. El manto estaba forrado con lo habitual, ladrillo, fotos enmarcadas, un par de candelabros de latón y un reloj haciendo tic-tac continuamente. Su mirada se desvió hacia abajo. Una mancha de barro en la alfombra que venía de la puerta trasera, solo parcial. Se levantó lentamente. Perdóname, dijo, dirigiendo sus palabras al vicario. ¿Puedo usar el camino del jardín trasero? Me apetece un poco de aire. Lennox frunció el ceño, pero el reverendo Memes asintió. Por supuesto, señorita Marple. Una vez afuera, se quitó el chal más apretado y pisó con cuidado a lo largo del camino lateral que se curvaba detrás de la marquesina. La nieve era más ligera aquí, pisoteada pero suficientemente reveladora. Se detuvo en el borde del seto donde se encontró el cuerpo. La manta ahora cubría solo el suelo helado. La señorita Marple se arrodilló, no fácilmente a su edad, pero la edad nunca le había dictado lo que no podía hacer, solo cuánto tiempo podría tomar. Sus ojos recorrieron la escena. Las ramas inferiores del seto estaban rotas, una espina atrapada en una tira de lana verde y negra, tal vez de una bufanda. La arrancó. Entonces algo más. Un pequeño objeto ubicado donde la nieve aún no había tocado. Una caja de cerillas sencilla, sin marcar, pero sin cerillas dentro. Un trozo de papel doblado. Ella lo giró con los dedos enguantados y leyó una sola palabra escrita con tinta irregular. Confesar. La señorita Marple frunció el ceño. No era solo una caída. Alguien quería que Graham Lenz admitiera algo. ¿Pero qué? Se enderezó lentamente y regresó adentro, entregándole la nota a Lennox. Esto estaba justo debajo del seto. La tomó, frunciendo el ceño. ¿Crees que esté relacionado? Creo que es deliberado, dijo, y destinado a asustar o avergonzar. Quizás ambos. En ese momento regresó el policía, sacudiéndose la nieve de los hombros. Encontrado el niño, señor. ¿Dónde? En el viejo cementerio, cerca del muro este. Dijo que quería estar solo. Tráelo aquí. La habitación cambió. Clive se puso de pie, endureciendo su rostro. Henrietta agarró su taza de té con ambas manos, con los nudillos blancos. Timmy Larkin entró un momento después, cabello mojado, botas goteando, ojos rojos. ¿Por qué te escapaste, hijo? Preguntó Lennox suavemente. No quería hablar. ¿Lo viste a tu tío antes de morir? No. La mirada de Timmy bajó.
No desde ayer. ¿Discutieron sobre qué? El chico dudó. Dijo que era perezoso, que nunca llegaba a nada. Siempre decía cosas así. Le gustaba romper a la gente. Clive dio un paso adelante. Ya basta. Está molesto. Pero la señorita Marple observaba a Timmy atentamente. Había más. El chico no mentía, pero no estaba diciendo toda la verdad. En algún lugar de ese silencio, la historia real esperaba. Timmy Larkin estaba parado en la esquina de la sala de estar de la vicaría como un colegial regañado, brazos cruzados firmemente, barbilla metida en el pecho, evitando las miradas de sus padres. El inspector Lennox, inclinado contra el escritorio, observaba al niño con la tranquila intensidad de un hombre que sabe que la adolescencia a menudo es una máscara para instintos más agudos. La señorita Marple, con agujas de tejer ociosas en su regazo, estudiaba algo más. Coral Philby. La mujer estaba sentada cerca del fuego, con los ojos vidriosos, pero su postura estaba encorvada. No por dolor, sospechó la señorita Marple, sino algo más cercano al miedo. El inspector se aclaró la garganta. Volvamos a la línea de tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien vio al señor Graham Lenz vivo? Clive Larkin respondió primero, voz recortada. Esta mañana, en el desayuno. Se quejó de las salchichas, del clima y de las decoraciones. Después desapareció en el estudio, como siempre. ¿Parecía agitado? Henrietta respondió, limpiándose la nariz delicadamente. Graham siempre estaba agitado. Su paz estaba en la incomodidad de otras personas. Timmy habló en voz baja. Había empezado a amenazar con irse otra vez. Dijo que estaba perdiendo el tiempo aquí, que la gente en este pueblo estaba por debajo de él. Las cejas de la señorita Marple se levantaron ligeramente, pero ella no dijo nada. Inspector Lennox garabateó. Y aún así no se fue. ¿Por qué? Como no tenía ningún otro lugar a donde ir, murmuró Clive. Era demasiado orgulloso para admitirlo. Lennox asintió y luego se volvió hacia Coral. Señora Philby, ¿encontró el cuerpo? ¿Está segura de que no lo había visto antes? Ella negó con la cabeza lentamente. No, no había hablado con él desde la noche anterior. Un silencio estirado. Entonces, no, dijo simplemente. No lo hice. ¿Se te acercó alguna vez de manera inapropiada? Preguntó Lennox. Un tic en su mandíbula. Sus dedos se tensaron alrededor de su taza de té. Preferiría no responder a eso aquí. Siguió un pequeño silencio, pesado con sugerencia. Entendido, dijo Lennox. La señorita Marple dejó que su mirada se desviara de vuelta a la ventana. La caja de cerillas, la palabra confesar y la reacción de Coral. Y los que se estaban desenredando ahora, silenciosa pero inevitablemente. Más tarde esa tarde, con la multitud dispersada y la marquesina derribada, la señorita Marple solicitó una visita a la residencia Larkin. Clive estuvo de acuerdo de mala gana. La casa, una ordenada cabaña de 2 pisos en Pineville Lane, olía ligeramente a esmalte y repollo demasiado cocido. Un marco fotográfico de los hermanos Graham y Clive colgaba en el pasillo. Ambos hombres más jóvenes, sin sonreír y ya demasiado distantes. Henrietta rondaba en la puerta mientras la señorita Marple entró en la habitación de Graham. Era escasa. Un escritorio, una cama individual, estantes llenos no de libros, sino de pilas de papel en blanco y sobres sin abrir. ¿Puedo?, preguntó la señorita Marple, haciendo un gesto al cajón del escritorio. Henrietta dudó, luego asintió. Por supuesto. Dentro, unos cuantos recibos, una pluma estilográfica y una carta arrugada dirigida a Graham, pero nunca abierta. La señorita Marple la desdobló con cuidado. La escritura era apresurada y desesperada. Dijiste que te mantendrías alejado, que estábamos listos, pero estás de vuelta. Si dices una palabra a mi marido, lo juro. La firma fue arrancada. Los labios de la señorita Marple se presionaron en una línea. Carta, dijo Henrietta. No, señorita Marple, murmuró. Me atrevo a decir que no lo harías. No guardó nada en el bolsillo, pero su memoria lo mantuvo. Réplicas perfectas. Regresó a la sala de estar donde Clive había reanudado su paseo. Perdóname, dijo la señorita Marple, pero ¿puedo preguntar? ¿Graham alguna vez mencionó a alguien de su pasado? Ah, mujer, se burló Clive. Él siempre estaba persiguiendo algo o alguien.
Quemaba puentes como si fueran cerillas. En efecto, dijo ella suavemente. Quizás por eso alguien le envió una caja de cerillas. Clive se quedó paralizado. ¿Qué? Ella inclinó la cabeza. Oh, puede que no sea nada. Solo una rareza dejada junto a su cuerpo. Una pequeña caja de cerillas, vacía con una nota escondida dentro. La cara de Henrietta se puso pálida. Él guardaba cerillas en el bolsillo de su abrigo. Susurró. Siempre lo hacía. La señorita Marple asintió. Esa tarde, mientras las sombras se alargaban a través de Little Dittering y la nieve se convirtió en llovizna helada, la señorita Marple hizo una última parada. La cabaña de la señora Aldrich. La viuda la saludó con un gesto levantado de cejas y una bata de seda, pero la saludó sin preguntar nada. ¿A qué debo el placer? Solo quería hacer una o dos preguntas, dijo la señorita Marple amablemente. Estuviste bastante amistosa con el señor Graham Elkins, entiendo. Fui amigable con todos, querido. Por supuesto, pero te reíste con bastante calidez de sus bromas, incluso las crueles. La señora Aldrich entrecerró los ojos. Él estaba inteligente. Quizás quiera decir listo, pero inteligente. Sin embargo, y a veces la gente inteligente cree que puede jugar con corazones o secretos. Señora Aldrich no respondió. Extendió la mano hacia su copa de vino. ¿Te amenazó, señora Aldrich? Una inhalación profunda. No, entonces no directamente. Luego, indirectamente, una larga pausa. Sí, susurró. Él dio a entender que sabía algo sobre mi difunto marido. Algo escandaloso. Amenazó con compartirlo con la parroquia si no lo entretengo. La voz de la señorita Marple se suavizó. ¿Y lo hizo tú? Lo consideré, dijo ella, con los ojos brillando. Pero entonces alguien más debe haber tratado con el primero. La señorita Marple se levantó. Las piezas formaban ahora un patrón de manipulación, confianza rota, venganza silenciosa y más de un motivo. Cuando regresó a su cabaña, por la noche, la señorita Marple colocó la carta en su escritorio. Añadió el hilo verde y negro, la caja de cerillas y una nota que decía simplemente: ¿quién temía la confesión? Ella juntó sus manos, escuchando el tic-tac del reloj. El pueblo dormiría esa noche, pero la verdad no lo haría. ¡Qué curioso!, dijo la señorita Marple en voz baja. Ruby dudó. Hay algo más. Ayer por la mañana llegó una carta para el señor Edison, pero lo abrí por error. Yo pensé que era mío. Solo tenía su apellido. Metió la mano en su abrigo y sacó una carta cuidadosamente doblada. La señorita Marple la tomó con cuidado. Dentro había una sola línea. Sé lo que pagaste por su silencio. No hubo firma. No hubo dirección de devolución, añadió Ruby. La puse en el fuego, pero recordé las palabras. ¿Lo mencionó alguna vez el señor Edison? Preguntó la señorita Marple. No, pero creo que tiene que ver con su esposa. Antes de que ella muriera, había rumores, dijo Ruby. La señorita Marple bebió su té, pensativa. Ruby, querida, ¿te importaría mostrarme la ventana del piso de arriba? El señor Edison miró a través. Ruby parpadeó, sobresaltada. Ahora es mejor. Caminaron penosamente a través del aguanieve hacia la casa Edison, una estructura de ladrillo que se inclinaba hacia su propia soledad. En el interior estaba oscuro, silencioso y escasamente amueblado. El señor Edison no está en casa, dijo Ruby. La señorita Marple la siguió por unas escaleras que crujían a un pasillo estrecho y luego a una pequeña habitación, claramente una vez habitación infantil, ahora polvorienta y sin uso. Ruby señaló: esa es la ventana. La señorita Marple se acercó y miró hacia afuera. Desde allí, el seto era parcialmente visible, en ángulo, pero bastante claro. Si alguien hubiera estado arrodillado o inclinado hacia adelante en ese lugar, sí, era posible. Se giró para examinar la habitación. En un estante cercano había cajas de juguetes sin abrir desde los años 1940. Sin embargo, debajo de la ventana, algo le llamó la atención. Un sobre roto y empujado apresuradamente detrás de la barra de la cortina. Ella lo arranqué. La letra era débil, pero la tinta se había corrido un poco. Daños por agua, posiblemente por condensación. Estaba dirigido a GL. Sin sello. Entregado a mano.
Dentro había una sola fotografía de Coral Philby, más joven, sentada en el regazo de Graham Larkin. La foto había sido arrugada y luego alisada nuevamente. La señorita Marple la volvió a colocar con cuidado y la giró hacia Ruby. «No digas nada de esto todavía», dijo suavemente. «Ha sido muy valiente». Esa tarde, mientras el pueblo se preparaba para otra tormenta, la señorita Marple anotó nombres y flechas en su cuaderno. Coral, Clive, Graham, una fotografía, una carta, un abrigo, tantos secretos. Y, sin embargo, el patrón estaba empezando a surgir. No una verdad, sino varias, superpuestas como nieve, esperando a derretirse. La mañana después de la visita de Ruby, la señorita Marple estaba sentada junto al fuego del salón, con la fotografía de Coral y Graham boca abajo junto a su taza de té. Las llamas crujían suavemente, pero sus pensamientos se movían en líneas más nítidas y frías. Había mucho más en Coral Philby que miradas silenciosas y silencios incómodos. Tenía un pasado ligado a Graham, una intimidad capturada en esa foto, pero enterrado profundamente bajo capas de cortesía y sonrisas. Y ese pasado no había quedado enterrado. Alguien había recuperado esa foto. Alguien la había entregado con la intención de amenazar. Ella miró una vez más la caja de cerillas recuperada del seto. Confesar. Pero, ¿quién exigía una confesión y de quién? Afuera, la aguanieve marcaba un ritmo constante contra los vidrios. A las 10, el inspector Lennox llegó a su puerta, luciendo el tipo de cansancio que surge de hurgar entre demasiadas mentiras y muy pocas verdades. «Has estado muy ocupada», dijo, entrando en la calidez. «La gente habla más fácilmente cuando». «Supongo que sí», respondió la señorita Marple. «Cuando escuchas con suficiente frecuencia, aprendes que partes de sus historias no cuentan». Lennox tomó la silla de enfrente. «Hemos rastreado el origen de la caja de cerillas. Es del kiosco de prensa. Bastante común. Sin huellas, limpiado». «¿Sabías eso?», preguntó la señorita Marple. «La ventana de la guardería de la casa del señor Edison ofrece una vista clara del seto donde se encontró Graham». Lennox parpadeó. «¿Es así?». «Sí», asintió ella. «Y alguien lo usó». Vio una figura en un abrigo gris largo agazapado allí justo antes de que se descubriera el cuerpo. El inspector se sentó más erguido. «Clive Larkin tiene un abrigo como ese». «Entonces, ¿lo notaste? ¿Pero el motivo?», preguntó la señorita Marple. «Todavía no, pero algo se agita». Recuperó una pequeña lata de metal de su estantería. Dentro había cartas cuidadosamente dobladas, cada una con escritura cuidadosa. «Estos», dijo, «fueron enviados a mi amiga, la señora Bartlett, hace 2 años, cuando su sobrina se encontró en una situación lamentable con un hombre casado. Cartas anónimas, de tono cruel, destinadas a asustar a la niña para que guardara silencio». Lennox frunció el ceño y ella le pasó una hoja. «Fíjate en la ligera desalineación en la letra E». «Lo mismo. La máquina», dijo. «Maldita sea», murmuró Lennox. «Así que nuestro chantajista ya ha estado activo antes». Graham Larkin no era su primer objetivo. Esa tarde, la señorita Marple se dirigió a la vicaría con el pretexto de entregar sconces. El reverendo Emes los aceptó con gratitud, aunque su alegría habitual se atenuó. «Levenia ha estado en silencio», dijo, frotándose las sienes. Ella conocía a Graham de la escuela. Solía visitar la parroquia. ¿Era amable con ella?, preguntó la señorita Marple. «No», dudó Emes. «Era vigilante. No inapropiado, pero inquietante». La señorita Marple asintió. «¿Puedo hablar con ella?». Levenia entró con cautela. Se sentó remilgadamente, con las manos abrazadas en su regazo. «Línea», dijo la señorita Marple suavemente, «quiero preguntarte algo, y prometo que no causará dolor. ¿Graham Larkin alguna vez te amenazó?». Levenia se quedó sin aliento. Él dijo: «Si alguna vez le contaras a alguien sobre la carta, arruinaría la vida de tu padre, su reputación, que estaba mintiendo, que nadie me creería». «¿Qué carta?», preguntó la señorita Marple. Me temblaban las manos. «La escribió cuando yo tenía 15 años. Dijo que me había visto en el coro. Tenía una belleza tranquila. Era espeluznante. La quemé, pero le conté a mi padre y le pedí a Graham que se fuera». Asintió. La voz de la señorita Marple era suave.
Eso explica por qué abandonó la parroquia de repente. Levenia susurró. Pero él regresó. Y cuando lo volví a ver, sonrió como si todo fuera un juego. Cuando la señorita Marple abandonó la vicaría, el frío viento azotaba su bufanda, pero ella no lo sentía. Tenía lo que necesitaba. De vuelta en casa, abrió su cuaderno una vez más. Motivo. Graham Larkin había atormentado emocionalmente a muchos, destruido reputaciones, intimidado a los débiles y disfrutaba de su control. La rama rota, la bufanda rota, el hilo, la caja de cerillas. Alguien había preparado la escena no para ocultar el asesinato, sino para enviar un mensaje. Oportunidad, un momento de sombra en la barbacoa, una breve ausencia, un abrigo, una ventana, una sola mirada, y ahora un patrón de miedo. Alguien había sido chantajeado, alguien había estallado, y alguien se había movido a través de esta red con precisión. Más tarde esa noche, Clive Larkin llegó inesperadamente. Sé que has estado haciendo preguntas, dijo sin preámbulos, sobre mi hermano, sobre el abrigo. La señorita Marple le hizo un gesto para que se sentara. Él permaneció de pie. Yo no lo maté, dijo, pero me alegro de que se haya ido. Era peligroso. Arruinó a esta familia. Dijo cosas que le decías a Timmy, cosas que un niño no debería oír. Se hizo el silencio. Incluso el fuego parecía pausar. La señorita Marple dijo en voz baja, ¿es verdad? No, dijo Clive, pero Henrietta, antes de casarse, fue cercana a Graham una vez, brevemente, y lo usó, lo torció, envenenó todo. La señorita Marple se dobló las manos. ¿No le creíste? Yo sí, admitió Clive, pero Timmy lo escuchó. Y una vez que escuchó, ella asintió. Las palabras son como copos de nieve, suaves al caer, pero se asientan profundamente. Se fue poco después, dejando atrás un débil olor a tabaco y arrepentimiento. La señorita Marple se volvió hacia el fuego. La verdad estaba cerca, y no sería limpia. ¿Me crees? La señorita Marple la estudió durante un largo momento. Entonces lo hago, dijo, pero creo que ya lo has hecho. Solo le dijiste la verdad a Harvard. Más tarde esa noche, la señorita Marple envió un breve mensaje al inspector Lennox, solicitando su presencia la próxima mañana. Ella tenía lo que necesitaba: un botón roto, una foto incorrecta en manos, y un testigo reticente, pero finalmente listo para hablar. Pronto, la máscara final se caería y la verdad entraría en la luz. La mañana siguiente amaneció bajo un cielo gris, cargado de nieve no caída. Un silencio se había instalado sobre la pequeña vacilante, como si el pueblo mismo estuviera conteniendo la respiración. Dentro, sin embargo, en el salón de Marple había movimiento medido, con propósito. El inspector Lennox llegó puntualmente, quitándose el frío de sus botas. Tú dijiste que tenías algo concluyente, dijo, aunque su tono estaba atemperado por el cansado optimismo de un hombre que había seguido demasiadas pistas a medias. Tengo algo que señala el camino, dijo la señorita Marple, corrigiéndolo suavemente. Deja una voz que ha estado faltando hasta ahora. Ella le entregó la caja de cerillas, ahora sellada en una pequeña funda de plástico. Creo que fue plantada, no solo para asustar a Graham, sino para provocarlo a reaccionar, a cometer un error. Alguien quería que se sintiera acorralado. Lennox se inclinó hacia adelante. ¿Y qué hay de Coral Philby? La foto, el botón. Ella estaba asustada, dijo Marple. Sí, pero no de culpa, de ser malinterpretada. Temía al pueblo más que a la ley. Lennox asintió. Lo he visto antes. La señorita Marple se levantó y fue a su escritorio. Recuperó los fragmentos de la carta quemada que Ruby había confesado haber visto en la chimenea del señor Edison. Estos se le habían pasado discretamente. Graham's chantaje fue de gran alcance. Sospecho que hay más víctimas de las que sabemos. Pero alguien lo detuvo, dijo, girándose. Sí, y creo que el reverendo. La hija sabe quién. Llegó Levenia poco después, pálida pero serena. Su padre, sin saber el propósito de la visita, había acordado dar un breve paseo hasta la iglesia, concediéndole privacidad. No quiero protegerlo más, dijo Levenia al entrar. He estado haciendo eso toda mi vida. La señorita Marple le hizo un gesto para que se sentara. Lennox permaneció en silencio. Vi al hombre en el seto,
dijo Levenia. La mañana de la barbacoa. Yo caminaba de regreso desde el vestry. Olvidé un libro. ¿Viste su cara? No. Pero vi la forma en que se movía. Apresurada. Controlada. Llevaba un abrigo gris. ¿Podrías describirlo de otra manera? Dudó ella. No. Pero vi lo que dejó caer cuando corría. Metió la mano en su abrigo y colocó un pequeño objeto sobre la mesa. Un bolígrafo roto. Estilo fuente. Con el capuchón plateado grabado LG Dr. Lionel Greaves. Lennox murmuró. La señorita Marple asintió lentamente. El final de la pieza. Había estado cerca de Graham durante años, dijo Levenia. Pero últimamente las cosas se habían enfriado. Escuché una discusión en la clínica. Algo sobre cerrar. No sabía lo que significaba hasta ahora. Lennox frunció el ceño. Nunca registraron su residencia personal. Estaba cooperativo. Demasiado cooperativo, dijo la señorita Marple. Eso es su disfraz. La eficiencia como máscara. En cuestión de una hora, el inspector Lennox y 2 agentes llegaron a la consulta del médico. El doctor Greaves los recibió con calma y confusión. ¿Seguro que no vamos a perder el tiempo persiguiendo fantasmas? Dijo suavemente. Lennox levantó el bolígrafo. ¿El tuyo? El médico lo examinó, frunciendo el ceño. Parece como uno que perdí recientemente. No lo había comprendido. Un paciente dice que te vio cerca del seto. Estaba de guardia. Me muevo. Tenemos más de un testigo, dijeron. Hubo un ligero temblor en la mejilla del doctor. Luego sonrió. Ven dentro. No hay necesidad de hacer una escena. La señorita Marple, de pie justo más allá de la puerta, observó cómo la puerta se cerraba detrás de ellos. No necesitaba escuchar lo que siguió. Ya conocía el ritmo. Negación, retirada calculada, desliz de la lengua, y luego el desenredo. Esa noche, el pueblo bullía como una colmena sacudida. El doctor Greaves había sido arrestado, no por el asesinato, sino por obstrucción y destrucción de pruebas. El cargo de asesinato seguiría, dijo Lennox, una vez que los forenses confirmaran lo que la señorita Marple ya intuía. Había empujado a Graham, no de repente, sino en un momento de cuidado, una decisión irreversible. Había esperado cerca del seto, provocado por el mensaje en la caja de cerillas. Y cuando Graham llegó, Greaves había dado un empujón calculado y un cuello roto en el impacto. En las semanas siguientes, la tranquilidad volvió, aunque dudosa, el tipo de silencio que viene después del trueno. Pesado, pensativo. Coral Philby dejó de usar guantes por completo. Clive y Henrietta Larkin enviaron a Timmy a quedarse con unos primos en Devon, y Levenia Emes comenzó a enseñar música en la escuela del pueblo. La señorita Marple, modesta en su parte, simplemente se sacudió el polvo del manto y reanudó su labor de tejer. Al pasar por la puerta del cementerio una tarde gris, se detuvo en la pared y dijo en voz baja, a nadie en particular, los secretos no se entierran. Alguien siempre tiene que levantarlos. 3 días después del arresto silencioso del Dr. Greaves, un tor se posó sobre Little Dittering. Los carámbanos goteaban desde los aleros de la cabaña, y la nieve comenzó a desprenderse de los tejados con golpes sordos, dejando manchas de pizarra húmeda y piedra oscura expuesta. Lo que la tormenta había ocultado se revelaba lentamente. Tierra, grava y residuos de secretos. En la vicaría, el reverendo Emes regresó del salón del pueblo con una fresca rigidez en los hombros. Encontró a Levenia sentada en la mesa de la cocina, clasificando cuidadosamente viejos papeles. Otro funeral la semana que viene, dijo, quitándose el sombrero. Tranquila en su sueño. Gracias al cielo, respondió ella, sin nombrar a Graham Larkin. La señorita Marple no hizo pronunciamientos. Simplemente devolvió los libros a la biblioteca, reponía sus suministros de tejido y mantenía los oídos abiertos. Sin embargo, tuvo una última visita que hacer. Era tarde por la tarde cuando llamó a la puerta de la casa de Edison. Ruby Glenwright respondió con expresión cautelosa. No estaba segura de que volverías, dijo. Lo hice, respondió la señorita Marple. ¿Puedo? El señor Edison estaba sentado junto al fuego, envuelto en un cardigan desgastado, rostro pálido pero alerta. Tenías razón, dijo mientras la señorita Marple se acomodaba frente a él. ¿Lo hizo? ¿No? Sí, dijo simplemente.
Vi el abrigo, pero no estaba seguro. Podría haber sido cualquier hombre en gris. Por eso no hablé. Nadie te culpa. La verdad siempre encuentra un camino. Miró hacia el fuego. Graham había atormentado a este pueblo de maneras que nadie más podría enumerar. Utilizó el silencio como arma. Era experto en saber exactamente dónde se daban las fracturas, familias, matrimonios, amistades. Ruby, rondando el aparador, finalmente se dio la vuelta. ¿Crees que ya ha terminado? No, dijo la señorita Marple. Pero lo peor de todo, hizo una pausa. Pero deberías saberlo, Ruby. Había más en esa carta de amenazas. Había historia. Graham no estaba simplemente chantajeando a la gente. Disfrutaba de la anticipación, de la preparación. Ni siquiera cobró los cheques que le enviaron. ¿Por qué?, preguntó Ruby. Porque el poder era más precioso para él que el dinero. Mientras la gente temía lo que pudiera hacer, se sentía intocable. El señor Edison dejó escapar un suspiro. Liberación de años. Entonces tal vez sea una misericordia que se haya ido. Afuera, la luz se desvanecía rápidamente. La señorita Marple caminó lentamente de regreso a su cabaña. Pensamientos tranquilos pero alerta. La puerta se detuvo. Clive Larkin estaba allí, con las manos en los bolsillos del abrigo y el sombrero. ¿Puedo hablar contigo? Ella le hizo un gesto para que la siguiera hasta el banco en su jardín delantero. Escuché sobre el arresto. Comenzó. Sobre el doctor Greaves. ¿Está decidido? No está resuelto, respondió ella suavemente. Solo conocido. Clive frunció el ceño. ¿Hay alguna diferencia? Oh, sí, dijo la señorita Marple. Uno hace que la gente duerma mejor. El otro los deja pensar. Clive se sentó pesadamente, hombros desplomados. Necesito confesar algo. Esa mañana, antes de la barbacoa, sabía que Graham había recibido la foto. Sabía que Coral estaba aterrorizada. Y no hice nada. No eres responsable de su muerte, dijo la señorita Marple. No, pero soy responsable de permitir que llegara tan lejos, dijo Clive, mirándola con ojos hundidos. Hay más. Henrietta y yo habíamos decidido pedirle que se fuera esa noche. Ya habíamos tenido suficiente. La señorita Marple asintió. Entonces alguien simplemente actuó primero. Tragó saliva. Timmy, todavía piensa que tal vez no sea su padre. Díselo. La verdad, dijo la señorita Marple en voz baja. No sobre la sangre, sobre el carácter. Tú lo criaste, lo protegiste. No hay hombre cruel. El susurro cambia eso. Clive se secó la cara rápidamente y sonrió. Gracias. Ella lo vio irse. Figura larga empequeñecida contra el carril delimitado por setos. Esa noche se sentó sola junto al fuego con su diario abierto. La pluma se movió lentamente, deliberadamente. Graham Larkin no fue víctima de un momento, sino de muchos años desenredando. Greaves fue la mano final, pero no la única que empujó. Coral, asustada, guardó silencio. Levenia, herida pero más fuerte, sabía. Clive, culpa sin crimen. Timmy aprendió que la verdad es más pesada que la mentira. Cerró el libro. Allí ya no había cabos sueltos, solo tranquilidad. Reflexiones donde una vez llovió ruido. En el silencio, la señorita Marple supo que la justicia no siempre era ruidosa. A veces llegaba con pasos suaves, en los espacios entre las cosas que no se dijeron. Para el domingo siguiente, las calles de Little Dittering se habían descongelado casi por completo. Solo quedaban restos de nieve endurecida, setos orientados al norte y sombras en los rincones de los jardines. La vida retomó su ritmo constante. Carteros volvieron a sus rutas, la campana del Grouse volvió a sonar y se intercambiaron saludos con un poco más de precaución que antes. El pueblo, al parecer, tenía muchas ganas de seguir adelante. Pero la señorita Marple nunca creía en apresurarse a pasar de lo inacabado. No cuando todavía había cosas no dichas, no cuando la culpa puede tener tantas caras. Llegó a la casa de los Larkin con una cesta de galletas de mantequilla de limón, cortésmente envuelta, y una expresión de calidez que podría desarmar las sospechas. Henrietta abrió la puerta, visiblemente sorprendida. Señorita Marple, por favor, entre. Clive está en el cobertizo del jardín, pero yo. No hace falta, querida. Vine a hablar contigo.
Momentos después, las dos mujeres se sentaron frente a frente. La señorita Marple se negó al té, pero no al suave cojín que ofrecía apoyo a sus espaldas. Han sido unas semanas difíciles, empezó. Henrietta juntó las manos con fuerza. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Imagino que criar un hijo bajo la sombra de la duda no ha sido fácil. Henrietta miró hacia otro lado. Timmy ha estado callado y retraído. Clive sigue intentándolo, pero duda. A veces parece que no lo somos. Basta, dijo la señorita Marple suavizando su voz. Lo eres, querida mía, pero hay algo más que te pesa. Henrietta levantó la barbilla. Si se trata de Graeme, pero no de la manera que piensas. Abrió su bolso y sacó una hoja doblada, una copia de la carta anónima enviada al señor Edison. Henrietta se estremeció. ¿Dónde estás, Ruby? Encontré el original antes de que lo quemaran, dijo Marple. Y tuve la sensación de que la frase, la estructura, coincidía con algo que había visto antes. Henrietta estaba muy quieta. La señorita Marple continuó suavemente. La rifa de Navidad que ayudaste a organizar el año pasado. La frase, su pronta respuesta será apreciada, es exactamente la misma. Los labios de Henrietta se separaron, pero ningún sonido vino. ¿Usted escribió la carta, no? Preguntó la señorita Marple. Sí, susurró Henrietta, pero no para asustarlo, solo para advertirlo, para que se detuviera. No confiabas en Coral para hacerlo. La voz de Henrietta se quebró. Ya no confiaba en nadie. Él estaba envenenándolo todo. Mi matrimonio, la paz del niño. Pensé que si lo asustaba, solo bastaría. Se iría solo. La señorita Marple le dio un momento para que se recogiera a sí misma. No eras la única, dijo ella. Finalmente, 3 personas le enviaron advertencias esa semana, pero fuiste la única que mencionó el pago que el señor Edison hizo para encubrir la indiscreción de su difunta esposa. Ese detalle en particular nunca había sido hecho público. Henrietta se sorprendió. ¿Cómo lo sabías?, preguntó, con la almohadilla facial temblando. Porque lo recuerdo, respondió Marple. La señora Edison y Graeme se habían cruzado hace años. Ella confió en ti, ¿no? Henrietta asintió lentamente. Sí, ella me dijo en los últimos meses de su enfermedad. Nunca se lo conté a nadie. Pero Graeme debe haberse enterado. Y cuando te diste cuenta de que te estaba amenazando a ti, a Ruby y a Coral, y posiblemente a tu propio hijo, Henrietta perdió la paciencia. Lo admito, pero no de la manera que crees. No lo maté, lo juro. Te creo, dijo suavemente la señorita Marple. Pero la policía, necesito la verdad. Toda. Lágrimas llenaron los ojos de Henrietta. Escribí la carta, pero no estaba cerca del seto. No lo hice. Ni siquiera lo vi ese día. La señorita Marple se inclinó hacia adelante y le dio una palmadita en la mano. Entonces ya has hecho la parte más difícil. Mientras salía al frío a la luz del sol, encontró a Clive Larkin de pie justo en el borde del camino del jardín, pala en mano, expresión ilegible. Ella te lo dijo. Dijo simplemente. Lo hice, respondió la señorita Marple. Miró hacia la casa. Debería haberlo sabido. Pensé que podría protegerla de todo, pero el daño ya estaba hecho mucho antes. Graeme se calló. No se limitó a chantajear a la gente. Señor Larkin. Él los descosió, asintió Marple. Clive exhaló. ¿De verdad crees que Graves actuó solo? La señorita Marple lo estudió un momento. Creo que Graves lo empujó, pero el crimen ya estaba hecho posible por todos los que le permitieron el control de Graeme. No sería controlado. Incluso tú, incluyéndome a mí. Esa noche, la señorita Marple preparó una carta para el inspector Lennox. Enumeró toda falsedad expuesta durante la investigación, cada motivo, cada desorientación, todo intento de justicia mal aplicado o retrasado. En la parte inferior escribió: Dr. Graves ejecutó el acto, pero el pueblo, en su silencio, preparó el terreno. Colocó la carta junto a su tejido y se volvió hacia el fuego. El misterio ya no era quien había matado a Graeme Larkin, sino porque había sido permitido vivir tanto tiempo en las sombras de los secretos de otras personas. ¿Y por qué? Durante años, nadie había pensado en iluminarlo. El hilo final que ella conocía no era una pista,
Era un ajuste de cuentas. Al día siguiente de enviar su carta al inspector Lennox, el pueblo recuperó su calma pacífica. La panadería reintrodujo sus bollos especiados. La biblioteca amplió su horario para la temporada de vacaciones, y hubo charla en la casa de té. Se retomaron las recetas del clima y el próximo servicio de Epifanía. Pero dentro de la comisaría de Manchester, el tono era menos festivo. El inspector Lennox estaba sentado en su escritorio, la carta de Marple desplegada ante él, cada línea anotada y subrayada. Nunca había conocido a nadie cuya confesión pareciera un análisis y juicio, como un comentario amable. El pueblo había respirado aliviado por el arresto del médico, pero la señorita Marple tenía razón, la calma superficial no era toda la historia. Se puso de pie y alcanzó su abrigo. Aún quedaban cabos por atar. Esa tarde visitó la residencia de los Larkin, esta vez con un propósito más allá de la sospecha. Clive abrió la puerta, hombros más cuadrados que antes, como si se preparara para algo que sabía que iba a venir. No estoy aquí para acusar, dijo Lennox, sino para verificar. Henrietta se unió a ellos, ansiosa pero ya no frágil. Lennox expuso la carta, palabras reconstruidas de los fragmentos y la confesión. No presionó para más admisiones, no las necesitaba. No fuiste la única que le advirtió, dijo Lennox. Pero tú eras la única que entendió lo que tenía que cambiar. Tu silencio se había convertido en permiso. La voz de Henrietta era clara. Nunca se trató de Graham. Se trataba de Timmy, sobre lo que quería hacerle creer. La decencia todavía significaba algo. Lennox asintió. Lo hace, y también la verdad. Se fue sin llevarse a ninguno de los dos. En la cabaña de la señorita Marple, el fuego ya estaba encendido cuando llegó. Sirvió el té sin ceremonia. Supongo que has confirmado el resto, dijo, entregándole una taza. Sí, respondió Graves. Confesó a regañadientes. No fue rabia, ni siquiera pánico. Fue control. Creía que Graham tenía el control del pueblo y ponía en peligro lo único que le quedaba, su reputación. La señorita Marple removió su té lentamente. Él no estaba mal, pero no justo. Lennox se recostó. Todavía me sorprende cuántas personas sabían o sospechaban, y sin embargo nadie habló. Los pueblos no se construyen sobre honestidad, inspector, dijo Marple. Se basan en hábitos, miradas, entendimientos. Todos aquí fueron entrenados para mirar hacia otro lado mucho antes de que Graham regresara. Sigue siendo asesinato. Frunció el ceño Lennox. Sí, dijo. Pero como un campo mal sembrado. Tardó mucho en dar su fruto amargo. Al día siguiente llegó una última carta. Un sobre sencillo, sin sello, deslizado bajo la puerta de la señorita Marple. La leyó una, dos veces, luego la dobló cuidadosamente y la puso en su cuaderno. Fue sin firmar, pero las palabras eran inconfundiblemente de Coral. Nunca quise ser una sombra, pero él me hiciste uno. Gracias por ver lo que otros no pudieron, por devolverme un nombre, no solo un pasado. Más tarde, la señorita Marple visitó al vicario por última vez. Levenia la recibió en el jardín lateral, donde las gotas de nieve comenzaban a empujar sus frágiles puntas blancas a través del suelo oscuro. Él me dijo que debería estar agradecido, dijo Levenia. Graham, que su atención fue un cumplido. Tenía 15 años. La señorita Marple escuchó en silencio. Pasé años pensando que me lo había imaginado, lo incorrecto de todo, hasta que regresó y todo volvió. El miedo, el silencio. Usted habló, dijo Marple. Al final, hablaste. Eso no es poca cosa. Tenía miedo de lo que significaría para mi padre, para la parroquia, respondió Levenia. La señorita Marple miró hacia la iglesia. Tu padre perdonará lo que se dice, mucho más de lo que se oculta. Todo decente. Los hombres lo hacen. Levenia sonrió levemente. Entonces supongo que es más decente que la mayoría. Esa tarde, mientras el pueblo se reunía para un pequeño ensayo de villancicos antes de la 12ª noche, la señorita Marple se sentó en la parte trasera de la iglesia, escuchando no solo las armonías sino el silencio entre ellas. Ruby Glenwright estaba al frente con el coro, hombros más rectos de lo habitual. Coral Philby ayudó a repartir las partituras, sus guantes guardados en un bolsillo lateral. Timmy Larkin se sentó entre sus padres,
ojos hacia adelante, articulando las palabras uniformemente cuando su voz no le siguió. El final de la canción no fue impreso en el programa. El vice lo anunció como algo improvisado. Llegó a la medianoche. Claro. La señorita Marple cantó suavemente, su voz delgada pero inquebrantable, y mientras el verso final resonaba a través de las vigas de madera, no pensó en Graeme Larkin, ni su caída, ni sus secretos, sino en las cosas frágiles que él casi había roto. Confianza, coraje, claridad. Todos se habían doblado bajo su peso, pero no se habían hecho añicos. Y ella creyó que allí terminaba el verdadero misterio, no en violencia, sino en supervivencia. La escarcha se levantó por completo en la mañana de la investigación. Un sol débil brillaba a través de las ramas desnudas del cielo, y los caminos del pueblo brillaban con hielo. Un poco vacilante, aún silencioso, ahora llevaba un aire no de miedo, sino de asentamiento, como si finalmente la historia hubiera pasado la última página. En el modesto anexo de la sala del tribunal en Manchester, el forense llamó a procedimientos para ordenar. La señorita Marple se sentó cerca de la parte trasera, manos cruzadas sobre el bolso, rostro tranquilo. Los Larkin estaban presentes, Henrietta compuesta, Clive protector, Timmy más tranquilo de lo habitual, pero constante. Coral Philby estaba sentada sola, barbilla levantada. Ruby Glenwright observaba desde el lado de la habitación, mirada fija hacia adelante. El reverendo M. sostuvo suavemente la mano de su hija, ojos claros con resolución. El doctor Lionel Greaves, esposado y desconcertado, se sentó en silencio. Los hallazgos del forense, presentados con finalidad profesional, no tuvieron consecuencias dramáticas, una muerte por medios no naturales, un empujón calculado, intención de silenciar a un chantajista basado en el miedo a la exposición. El jurado emitió su veredicto en voz baja, culpable de homicidio, no asesinato premeditado. Inspector Lennox no parecía satisfecho, pero tampoco sorprendido. Cuando la multitud se dispersó, la señorita Marple esperó hasta que la habitación se hubo vaciado antes de levantarse. Caminó lentamente hacia el frente, haciendo una pausa junto a Coral Philby. «Te has ganado tu paz», dijo la señorita Marple. Coral levantó la vista, ojos vidriosos. «No sé, ya sabes qué hacer». «¿Quién soy?» «Empiezas de nuevo». La mayoría de nosotros buscamos la verdad. En las semanas siguientes, el pueblo realmente comenzó a sanar, no con gestos radicales, sino pequeños, y las cosas que no se habían dicho fueron finalmente reconocidas, perdiendo su peso, aunque algunas preguntas permanecieron en la mente de los aldeanos y quizás incluso en los lectores. La señorita Marple, siempre precisa, se dirigió a ellos uno por uno. ¿Quién mató realmente a Graeme Larkin? Fue el doctor Lionel Greaves. El empujón que causó la caída fatal no fue un accidente, sino un acto deliberado, nacido no de un estallido repentino, sino de un frío cálculo. Greaves, antiguo amigo y víctima de Graeme, vio amenazada su carrera, reputación y control, y el mensaje de la caja de cerillas fue la provocación final. Coral Philby había tenido una breve aventura con Graeme años antes, y la fotografía enviada amenazaba su reputación. Henrietta Larkin escribió la nota en la caja de cerillas, con la intención de advertir, no provocar violencia. Pero Greaves lo interpretó como un desafío y actuó. Graham era un manipulador, un chantajista, un coleccionista de secretos, extorsionando para control y poder, no por dinero. Timmy Larkin creció protegido, con la verdad preservada por la señorita Marple. La justicia se sirvió en capas, arresto, exposición de secretos, valentía y supervivencia, no solo por la ley. En una fría tarde de febrero, la señorita Marple pasó por la vicaría y se detuvo bajo los árboles desnudos. Miró el seto donde Graeme había muerto. Allí crecían campanillas de invierno blancas, desafiantes. No creía en finales felices, pero creía en historias terminadas. Y esta finalmente quedó completa,